Saludo a Pablo Zárate, experto en materia energética. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Pues yo bien, pero quiero tu opinión acerca de la nueva ley de hidrocarburos. ¿Es constitucional o no es constitucional? Pues ya tenemos un indicador del Poder Judicial de que podría haber una afectación a los derechos de los privados de forma irreversible y por lo tanto tenemos una suspensión que aplica con carácter general. Es una suspensión provisional que si todo transcurre como parece que va a transcurrir, se va a convertir muy pronto en una suspensión definitiva y eso significa que las pretensiones del gobierno federal van a estar detenidas en tanto no se resuelva la materia del juicio de amparo. Entonces, por los próximos más o menos 6 meses es previsible que esto va a estar completamente detenido. Y nada más, creo que es importante poner esto en perspectiva, Leo. No es una sorpresa. O sea, la decisión del Poder Judicial no es una sorpresa. Ujú. Experto tras experto, abogado tras abogado, advirtió mientras estaba gestando esta ley que aquí había acciones no solo controversiales, sino claramente inconstitucionales. Y de nuevo, el gobierno federal decidió desoír, el poder legislativo, siguiendo las órdenes del poder ejecutivo, decidió desoír. Y estamos en exactamente la misma situación que hemos estado con las reformas y las iniciativas en el sector eléctrico. Estamos en la misma situación en la que estamos con el decreto de importación y exportación de hidrocarburos. O sea, aquí hay una serie de inconstitucionalidades e ilegalidades que ya dan para una novela muy larga, Leo. Bueno, y la verdad es que si el gobierno quiere cambiar el modelo, tendría que cambiar la Constitución. No cambia la Constitución porque no tiene los votos en el Senado para llevar a cabo esta reforma. Y entonces está tratando de cambiar el modelo de sector energético a través de leyes secundarias, Pablo. Bueno, y no solo es cambiar el modelo, porque eso suena como si hubiera una visión de política pública muy robusta, la Pues sí que de la lo que hay. estamos Bueno, hablando no es de sé, algunas diferencias de pero, política pública. No lo es. pero a ver, Pablo, no, no, Ah, no, a ver, no, no sé si sea muy robusta o no, pero es muy claro regresar a los monopolios controlados por el Estado, que sea Pemex y CFE los que lleven la voz cantante en este negocio. bueno, eso es muy claro, Leo. Ujú. Lo único es, como tú referías, eso contraviene a la Constitución Sí, y sí. estamos hablando no de un cambio menor, es de transformar un sector que estaban abiertos a la competencia y que ellos quieren cerrar. Ujú. Eso no se puede hacer, aunque cambien la Constitución, ¿Por qué porque no? ya hay una serie de inversiones que Ah, se gestaron en este país bajo ese modelo. Son inversiones que no solo son de inversionistas locales, sino de inversionistas internacionales, y no puedes de la noche a la mañana cerrarles la posibilidad de competir de forma legítima en el mercado. Si tú haces eso, pues es evidente que lo que estás haciendo, aunque evites la palabra, es expropiar. Y si lo que quieres es expropiar, pues hay que abrir la chequera y hay que pagar las indemnizaciones que vamos a tener que pagar si seguimos con este camino. Entonces, me parece que el gobierno ujú. no está leyendo bien las cosas cuando considera que esto es un simple cambio de modelo y que como gobierno federal tienen la capacidad rectora sobre el sector energético. Por supuesto que la mantienen, la Constitución así lo marca. Lo que no pueden hacer es desplazar a competidores privados que hicieron sus inversiones esperando legítimamente que el gobierno no se iba a desdecir de sus compromisos. Déjame ponerlo de manera diferente. ¿Qué tal si el gobierno cambia la constitución y dice a partir de ahora monopolio público Pemex CFE, pero respetando los derechos de propiedad de los que sí invirtieron? ¿Eso sería posible, Pablo? Pues mira, tienes una situación diferenciada en CFE y en Pemex. En el Ujú. caso de la CFE, lo que quieren hacer es imponer un modelo de despacho por capricho Sí. que naturalmente va a violentar estos derechos adquiridos del sector privado y no hay manera de compatibilizar una con la otra. Cuando te metes al análisis de la ley de hidrocarburos, pues es un poquito diferente porque lo que quieren hacer es reducir las posibles defensas legales del sector privado. Una de las cosas muy perniciosas de esta iniciativa es que no
no atropella de inmediato al sector privado. Lo que hace es decir, el gobierno ahora va a tener las facultades para que cuando lo decida te suspenda tu permiso. Y el gobierno va a tener las facultades para que cuando lo decida pueda intervenir tus activos. Entonces, imagínate esta situación donde eres inversionista privado, por el momento no te están haciendo nada, pero te tienes que estar muy pendiente de todas las acciones del gobierno porque cuando lo decidan se acabó tu negocio. A mí me parece que con el tipo de decisiones erráticas, agresivas y contrarias a la inversión que hemos visto en nuestro país, ningún inversionista podría creer en sus 5 sentidos que el gobierno mañana no tomaría decisiones que los despojen de sus derechos. Claro. Y por eso estamos viendo que tanto en el sector gasolinero como en el sector de gas LP como en el sector de gas natural, pues hay una serie de amparos enorme. Claro. Hemos visto algunos que ya se decidieron, pero en los próximos días vamos a ver más y más y más llegar. O sea, claro, no es un inversionista que promovió un amparo y dijo, oye, creo que están violando mis derechos. Es prácticamente todos los inversionistas del sector que dicen, esto potencialmente viola mis derechos y necesito que el Poder Judicial intervenga para salvaguardar las cosas que como inversionista en el sector mexicano, bajo la Constitución, debo de tener garantizadas. Me queda tiempo para una pregunta, Pablo. Más allá del tema de la constitucionalidad de esta ley de hidrocarburos y de la ley de industria eléctrica, vi la carta, supongo que tú también la viste del American Petroleum Institute, esta asociación civil que agrupa a los principales petroleros y gaseros de Estados Unidos, que le mandan al gobierno de Biden diciéndole, oigan, nos están discriminando en México y esto va en contra de las reglas del nuevo Tratado de Libre Comercio. Es que está también esa otra parte, Pablo. Yo creo que esa parte es clarísima, Leo. Y basta leer la exposición de motivos, tanto en el caso de la ley de la industria eléctrica, por cierto, súper relevante que API haya hecho referencia a los atropellos en el sector eléctrico como la mención número 1 que tienen en su carta. Son los petroleros diciendo a los eléctricos también los están atropellando. Y eso habla de la potencial coalición que se está generando en Estados Unidos por las acciones que están tomando. Entonces, ese es un punto sin duda muy significativo a destacar. Y la siguiente es, basta leer la exposición de motivos de la ley de hidrocarburos, de la reforma a la ley de hidrocarburos y de la reforma a la LIE, para ver que lo que quieren es desplazar a los privados. Por definición, eso es discriminar a la inversión. Entonces, es increíble porque aquí no hay un trabajo muy profundo que hacer de daños y análisis económico para ver que esto es contrario a la competencia económica. Lo único que hay que hacer es escuchar al presidente, escuchar a la secretaria que lo están confesando en cada oportunidad que tienen y ver la exposición de motivos del documento que se presentó. En el caso de hidrocarburos, por ahí le campechanearon un poquito con mensajes de guerra anti-huachicol, pero son muy explícitos en decir el objetivo de esta iniciativa es consolidar el poder de Petróleos Mexicanos, consolidar la posición de Petróleos Mexicanos. Bueno, pues es que eso a todas luces es anticonstitucional, es anti-TEMEC y es anti todos los tratados de inversión que México tiene. No solo los tratados de libre comercio, sino también los tratados de protección de inversiones. México es uno de los países que en la historia más de esos tratados ha firmado. Tiene una cantidad de inversión extranjera en el sector energético muy importante y eso es lo que estamos buscando atropellar. Esto no va a acabar bien, Leo. Pues te agradezco mucho, Pablo Zárate, como siempre, muy clara la exposición de lo que está ocurriendo en este sector energético. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Leo. Buenas noches. Y gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es fin de semana, nuestro programa de fin de semana, viernes. Con Julio Patán, Erika Pani y José Luis Barros vamos a platicar de un personaje histórico fascinante, de Napoleón Bonaparte. Se cumplen 200 años de su fallecimiento. Aquí los esperamos.